buenas tardes, estimados directivos y docentes. Reciban un caluroso saludo de bienvenida al webinar Unidos para Aprender, una iniciativa de la editorial Libros y Libros y de su colegio Evergreen School. Mi nombre es Manuel Alfonso Guevara, me desempeño como gerente nacional de textos de esta organización y hoy tendré el gusto de moderar este encuentro. Hoy contaremos con un ponente de reconocida trayectoria en el sector educativo. Me complace presentar a Edgar Eliezer Ariza Pérez, educador de formación y aprendiz permanente por vocación. Edgar es licenciado en Química de la Universidad Distrital con estudios de posgrado en Educación en Tecnología de la misma universidad y especialista en formación docente del profesorado de UNED España. Asimismo, es magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional en la línea de Economía, Gestión y Dirección Educativa. Se ha desempeñado como docente, vicerrector y rector de instituciones educativas, asimismo asesor pedagógico. Actualmente es el director de asesoría pedagógica de Libros y Libros, donde coordina a un equipo interdisciplinario de profesionales de la educación que asesoran las instituciones educativas aliadas a esta casa. Sin más preámbulos, le damos la cordial bienvenida a Edgar. Edgar, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Les reitero la bienvenida en nombre de todo el equipo humano de la editorial Libros y Libros. Como lo mencionaba Manuel, tenemos un estimado de conexión para esta reunión de más de 200 personas. Me complace entonces reiterarles ese agradecimiento. Contarles rápidamente, para los que no lo saben, que la editorial Libros y Libros es la única editorial posicionada en el mercado que desde hace más de 30 años se encuentra no solamente diseñando materiales educativos con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, sino que también escucha a los maestros que utilizan nuestros materiales educativos. Y por ello el sello de calidad de la editorial Libros y Libros está en eso, está en acercarse cada vez más a la ruta didáctica, a la ruta de aprendizaje que los docentes a nivel nacional desarrollan con nuestros materiales. En segundo lugar, es muy interesante para nosotros contarles, para los que no lo sepan, que la editorial también es un colegio. Nosotros somos Evergreen School, el antiguo Liceo Cambridge de Bogotá. Es un colegio con 22 años de historia que viene afrontando los mismos retos que están afrontando todos los colegios que nos están acompañando en esta reunión. O sea que nosotros, más allá de ser una empresa privada, somos también conocedores de primera mano de cuál es la realidad que estamos afrontando los educadores y los directivos docentes de los colegios a nivel nacional. Yo acá me quiero referir a un artículo que publicó hace muy poco Julián de Zuviría. Yo creo que ustedes tienen en mente a Julián de Zuviría como uno de los probablemente referentes de la pedagogía conceptual de nuestro país. Él publicó hace muy poco en la revista Semana un artículo en donde nos decía de manera sugerente: la educación no se puede parar, la educación es un derecho y la educación va a estar permanentemente en movimiento. Nosotros, no solamente con los comunicados y documentos que ha generado el Ministerio de Educación Nacional, pues hemos conocido la realidad que estamos contando, sino, como les digo, la estamos viviendo, porque también somos colegio. Entonces, como editorial nos dimos a la tarea de hacer una cuestión profunda de cuál es el aporte comercial que tiene la propuesta Unidos para Aprender, estrategias de formación en casa, sino que en este punto queremos es realzar que hemos encontrado una forma de enfrentar los retos que tenemos en conjunto. ¿Cuáles son esos retos? Yo quiero contarles rápidamente cuáles son las lecciones aprendidas hasta el momento en el recorrido que hemos hecho como colegio. Nosotros estuvimos también esa segunda semana de marzo, recibió por medios de comunicación, donde todos los colegios teníamos que enfrentar el tema de que al día siguiente los estudiantes ya no iban a asistir a las aulas. Lo primero que se generó fue una percepción generalizada de caos. Muchos padres de familia que no sabían qué era lo que había acontecido, muchos estudiantes totalmente desinformados, que tampoco entendían qué era lo que había ocurrido, y los que habíamos entendido cuál era el mensaje del ministerio,
pues teníamos una preocupación primordial y era el bienestar de nuestro núcleo familiar. Entonces, como que el sistema educativo y lo que traíamos en el escenario laboral pensado no era en ese momento la prioridad. Pasaron unos 2 o 3 días y ya los colegios empezaron a establecer una estrategia mucho más clara, porque ya empezaron a aparecer los documentos del Ministerio de Educación Nacional y ya, por ejemplo, en materia de calendario se nos estaba diciendo, oiga, señores, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Cómo van a desarrollar las actividades que les costó tanto trabajo diseñar al inicio del año escolar? Porque en este momento ya los estudiantes no van a estar en las aulas físicas. Teníamos otras 2 opciones, ¿no? Esperar a que publicaran ellos el horario y una tercera era publicar nuestro propio horario y validarlo ante las secretarías de educación, ante las entidades territoriales. Yo debo confesarles que el colegio optó por seguir la recomendación número 1 y fue de tener labores, enviar una comunicación, pensamos nosotros generalizada, y así porque uno de los grandes temas que hemos descubierto es precisamente que el criterio de conectividad, el criterio de divulgación de la información de lo que ocurre en el colegio, pues no tiene el alcance que el equipo directivo tenía en mente. Y entonces el calendario escolar se detuvo, los estudiantes se fueron a vacaciones y todo el equipo directivo y docente nos sentamos a revisar, bueno, cómo vamos a afrontar este reto que se le está presentando a la educación en este momento. El primer, digamos que gran escollo, fue el de la conectividad. Para Evergreen School, ese criterio de conectividad no llegaba sino hasta el 78%. ¿Qué pasaba entonces con ese porcentaje restante? ¿Qué íbamos a hacer con ese 22% de nuestros estudiantes que no podíamos sencillamente a través de la plataforma que teníamos o de los diferentes mecanismos de comunicación a distancia con los que cuenta el colegio y que en algún momento podían medirse como efectivos, quienes no estaban ahí, qué podíamos hacer con ellos? Si no podíamos ni siquiera establecerles un envío de una circular. Bueno, se soluciona rápidamente consiguiendo las bases de datos, haciendo una comunicación 1 a 1 de esas familias y logramos nosotros cubrir por lo menos la difusión de la información, pero no logramos encontrar un canal que nos permitiera centralizar esa información. Estaba en juego también el prestigio de la institución, pero especialmente estaban comprometidos los criterios de calidad del trabajo y del sistema educativo, que son como el sello distintivo de la institución y que pues la audiencia que tenemos en este momento sabe de qué les hablo. No es un asunto del nivel de reputación, es el compromiso educativo que como institución tenemos con el sistema educativo de nuestro país, con el desarrollo de la calidad de nuestro país. Y cómo toda esta situación pues nos presenta un gran reto académico, y es hablar de flexibilidad curricular. Es decir, encontrar qué de lo que tenemos planeado podemos priorizar y podemos desarrollar ahorita, entendiendo lógicamente que hay una condición familiar que es la que prima y que no necesariamente es el desarrollo de las actividades académicas. Esa preocupación por el desarrollo de las actividades académicas está llegando es ahorita, en estos días que ya la gran mayoría tuvo un tiempo de vacaciones y está retomando labores, y que todos somos plenamente conscientes que esta situación de las clases virtuales se va a extender en el escenario próximo hasta finales del mes de mayo. Les hablaba también de lo que hicieron muchos colegios. Nosotros, los que estamos en esta reunión, probablemente todos pertenecemos a instituciones educativas del calendario A, y eso nos da una ventaja. ¿Cuál puede ser? Reflexionemos un segundo. Pues muy probablemente que al ser calendario A, nosotros nos encontramos cerrando primer periodo y en la apertura del desarrollo del segundo periodo del año escolar, mientras que nuestros colegas del calendario B pues enfrentan uno de los momentos más críticos del año lectivo en una institución educativa, y es precisamente el cierre del calendario. Todo el proceso del cierre del año, de las comisiones y de lo que como institución tengamos establecido como protocolo de evaluación y promoción. En muchos colegios que no decidieron detenerse, también se dio la instrucción de profesores, desarrollen entonces clases virtuales. Y esos profesores, pues en su gran mayoría, salieron a través de esas redes, de esas plataformas, a comunicarle a las familias que debían descargarse ciertas aplicaciones, que debían explorar
servidores para realizar videoreuniones o videollamadas, y la percepción generalizada de todo eso fue de caos. Bien, entonces ese panorama fue el panorama que nosotros también enfrentamos. Creo que todos coincidimos en que hemos identificado plenamente que una clase física en el salón, en la presencia física, es totalmente diferente a una clase virtual. Y eso exige que todos los que participamos en el proceso educativo, pues tengamos claro que nuestros roles se han visto modificados. El sistema educativo está diseñado para la presencialidad y gran parte de lo que estamos haciendo en esta coyuntura sabemos que es transicional. El problema es que no sabemos hasta cuándo irá. Entonces hemos podido tomar unas decisiones para postergar las habilidades y competencias de ciertas áreas cuyo nivel de presencialidad es mucho más alto y que probablemente cuando salgamos de esta condición podamos desarrollar. Pero casi todos estamos enfocados en que de manera virtual podemos ir adelantando varias de las competencias y habilidades que están en las áreas que consideramos básicas. Y ese ha sido el compromiso. Sin embargo, y vale la pena decirlo, las cifras y los estudios no nos respaldan dentro de lo que sería un diagnóstico a nuestro sistema educativo. Dicen las cifras, y pues el referente que uso, porque vale la pena mencionarlo, es el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Dicen las cifras que ellos consolidan, que en toda la población educativa, dicen las cifras que en el sector oficial, apenas el 50% de los estudiantes vinculados tienen un computador y no se puede garantizar que ese computador esté conectado a la red. Ahí viene como uno de los primeros grandes problemas y es precisamente el criterio de conectividad. Si tuviéramos una conectividad completa, ¿cuál sería entonces nuestro segundo gran reto? ¿Cierto? La primera situación que yo quiero invitarles aquí es que como académicos que somos, la totalidad de los que estamos convocados en esta reunión, encontremos el valor de lo que representa esta diapositiva. Nosotros, en el colegio de la empresa, tuvimos que irnos a buscar referentes teóricos para poder comprender cuál es la dinámica que diferencia a la clase presencial de la clase virtual. Y uno de los primeros elementos con los que nos dimos cuenta es que en nuestro país se le ha hecho una exploración muy común al tema de las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, pues desde los últimos gobiernos tenemos un ministerio de TIC, pero no tenemos plena conciencia de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y mucho menos de las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y resulta que nosotros hablamos de TIC, pero no establecemos las distinciones entre ellas. Una de las preguntas que como editorial y colegio nos hicimos fue, ¿cuál es el lugar entonces del libro? Porque nosotros tenemos lógicamente nuestros libros, y esos libros en muchos de nuestros estudiantes se quedaron en los bloques, y fueron otros retos que tuvimos que solucionar. El texto es una tecnología de la información y la comunicación. El videobin es una tecnología de la información y la comunicación. La preocupación que tiene usted, amigo directivo docente, por lograr el cubrimiento de la conectividad a Internet en su colegio, es una preocupación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero nos hemos quedado ahí, en la provisión del recurso. Y resulta que ese recurso tiene que caer positivamente en las manos del educador, que es quien lo transforma en una tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Si tuviéramos resuelto el reto de la conectividad, el segundo gran escollo que se nos plantea en toda esta coyuntura es precisamente cuál es el nivel de las habilidades y competencias tecnológicas de todo nuestro equipo humano. Y aquí vuelvo a las estadísticas. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana encuestó a un número importante de rectores del sector oficial. Las cifras las pueden consultar en la página de la Universidad Javeriana. Y de pronto, alguno de los rectores que se encuentra en esta video reunión, pues pudo haber formado parte de esa encuesta. Básicamente el resultado que arrojó esa encuesta decía que esos rectores consideraban que apenas el 52% de los docentes con los que contaban tenían las habilidades necesarias para hacerle frente
a los retos de la virtualidad. Esos maestros probablemente manejan muy bien este discurso de las TIC, las TAC y las TEP, y probablemente fueron quienes invitaron a sus estudiantes a organizar videollamadas, videoreuniones, y empezaron a gestionar con ellos alguna clase como de comunicación y acercamiento. La gran mayoría de los maestros en el sector oficial, por los estudios que hemos logrado identificar, usaron redes sociales, armaron grupos de WhatsApp o de Facebook, y ahí tienen una comunicación frecuente con los estudiantes. Y como hace parte del estudio, hace parte también de la propuesta. Creemos nosotros que esa estrategia de mantener a los estudiantes conectados forma parte de las tecnologías del empoderamiento y la participación, y la propuesta que les tenemos el día de hoy puede ayudar a fortalecer esos canales de comunicación. El respaldo teórico del colegio fue precisamente el contar con las TIC, con las TAC y con las TEP. Y este respaldo teórico nos fue proporcionando ciertos elementos muy interesantes. Así como les di unas cifras ahorita, también hace poco el Heraldo y también el diario La República publicaron un artículo en donde hablaban del número de celulares disponibles en el país. La cifra no era precisamente exacta en las dos publicaciones, pero hablaban de alrededor del 1.8. Eso por habitante. ¿Eso qué significa? Significa que en nuestro país hay aproximadamente 100 millones de teléfonos celulares. ¿Esa cifra para qué nos sirve? Para entender por qué gran parte de los maestros, de nuestros maestros del sector oficial, se fueron a armar grupos de WhatsApp y grupos de Facebook, porque probablemente en casa el estudiante no tiene un computador, pero sí alguien en la familia tiene un celular, incluido él. Entonces el criterio de conectividad, haciendo un enfoque hacia el celular, se nos incrementa ostensiblemente. Es muy importante tener un diagnóstico claro para la institución, no solamente mirar las cifras desde donde yo les estoy contando, sino que pudiéramos tener unas cifras mucho más contextualizadas, nos hablen directamente de cuál es la realidad de nuestra institución, cuál es la porción de estudiantes que en realidad yo no tengo, con los que yo no tengo esa conectividad. ¿Cómo voy a mantener con ellos una comunicación frecuente? Y ojalá las preguntas que ven ustedes aquí en pantalla, que son parte de cualquier diagnóstico que cualquier directivo docente quisiera tener resuelto, ¿cierto? ¿Cuántos de mis estudiantes tienen acceso al computador o tienen una buena calidad de internet? Bueno, ¿cuántos tienen en casa un celular? Porque siendo optimistas, el computador que puede haber en la casa y que esté conectado a internet, pues es la herramienta de trabajo del padre de familia o de la madre de familia en su teletrabajo. O sea que tampoco hay una disponibilidad completa de ese recurso. Entonces, bien, desde la experiencia de ser un colegio y de ser una editorial que escucha a los maestros, hemos identificado que estos son probablemente los 4 grandes retos que estamos enfrentando. Hay un criterio de conectividad, hay una situación de formación docente en habilidades prácticas para hacerle frente a la virtualidad, hay un tema presupuestal de cómo yo puedo superar todas esas barreras burocráticas y hacer inversión, y la que tal vez la recoge a todas, y es un corto tiempo para planear y ejecutar. Creemos entonces que nuestra propuesta le da un aire, le da una respuesta efectiva a esos 4 retos. Creemos que el maestro probablemente se encuentra así como el que está en esa animación. Él está soportando todo el peso de este sistema que, como referenciábamos, no se va a detener. Y en las editoriales tenemos que ponernos en los zapatos del maestro y tenemos que encontrar la forma de facilitarle el gran reto que le está afrontando. A nivel ya directivo, pues varias de las consultorías y asesorías que desarrollamos como equipo de asesores pedagógicos, pues han acompañado a instituciones a definir, por ejemplo, los horarios de clases. En esta coyuntura, el horario de clases tiene que verse modificado. Ha tenido un muy buen impacto fabricar los horarios por semana y compartir en ellos cuáles son las destinaciones horarias de las áreas que se han decidido privilegiar, cuáles son los lineamientos institucionales para hacerle frente a la virtualidad. Esos son temas que hay que definir cuando ya se tiene, digamos, ese diagnóstico claro, y por supuesto apoyarse en la teoría, apoyarse en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, es no salir a inventarnos una clase virtual
que trate de simular las condiciones del aula física. Hay unos referentes para el desarrollo de las clases virtuales como la Flip Classroom, que es el aula invertida, en donde se nos entregan elementos que incluso podrían darnos un modelo pedagógico para esta transición. No vamos a convertir este espacio en una explicación detallada de los enunciados que tiene ese modelo, pero creemos que pueden ser una fuente de consulta en esta ansiedad de estrategias, de caminos, como directivos y docentes frente a la coyuntura. ¿Qué es lo que diferencia una clase de aula física de una clase virtual? En la estructura probablemente son muy similares, pero lo que las diferencia y lo que les da la distancia es precisamente el criterio de temporalidad. Las clases de aula física son sincrónicas, pero las clases virtuales son asincrónicas. Dependen también de los tiempos y de la cultura que hayamos desarrollado en nuestros estudiantes y pues lógicamente familias. Muchos de nuestros padres y madres de familia tienen la preocupación por cubrir las necesidades básicas, ¿cierto? Todos tenemos esa preocupación de primera mano sobre la provisión del mercado y de la alimentación para hacer frente a esta cuarentena. Pero algunos de los adultos que están en casa con nuestros estudiantes tendrá que asumir de alguna manera el acompañamiento para que este proceso sea mucho más llevadero. En la estructura de las clases, que no quiero detenerme tampoco en esto, pues hay un momento de apertura, hay un momento de entrenamiento donde el profesor se le lleva un buen tiempo realizar la selección de las actividades, se le lleva un buen tiempo encontrar cuáles son las nuevas rutinas y hábitos que va a promover con sus estudiantes, porque él en el salón de la clase física ya tenía, digamos, establecidos cuáles eran esos principios que él quería formar. Y como los principios se forman cuando yo configuro hábitos y los hábitos cuando configuro rutinas, pues el maestro tenía gran parte de eso resuelto. Pero en el escenario virtual él no la tiene tan clara. En esa fase de desarrollo, el tema de preparar la clase es supremamente dispendioso para el profesor, porque no solamente tiene que ahora buscarse las fuentes y los contenidos en toda esa inmensidad de contenidos que nos han entregado, porque esa de alguna manera fue la respuesta inmediata del ministerio, ¿no? Venga, le suelto contenidos didácticos y recursos digitales para que los maestros desarrollen, pero eso no es así nomás. El maestro necesita tomarse un tiempo para hacer esa anticipación y esa preparación. Igualmente ocurre con el proceso de la evaluación, que es tan importante, porque finalmente la evaluación casi que es gran parte de la ruta de aprendizaje, ¿cierto? Y en esto, por ejemplo, de las videollamadas, que muchos, de verdad, a través de las aplicaciones de videollamada como esta, pues han hecho la simulación del espacio físico, ¿sí? Y en realidad esas TAC, esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, nos dicen que no es recomendable exceder más de 30 minutos la videollamada. En pantalla tienen ustedes los objetivos de las videollamadas: impartir instrucciones, exponer la ruta de aprendizaje, solucionar dudas e inquietudes, consolidar ideas fundamentales y socializar los resultados. Pero esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento también nos dicen, oiga, en una sesión de videollamada no se pueden cubrir más de 2 objetivos. Y también intentamos que en esa videoreunión se logre hacer todo. No, tengamos un poco más de elementos para tener estructura. Y finalmente, pues está lo que les decía, el gran reto de la evaluación, que es en realidad uno de los temas más complejos que puede haber. Finalmente, la estructura de una clase en salón, en una clase de física y una clase virtual se asemejan mucho en temas de estructura, pero se diferencian en el criterio asincrónico, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante. Yo quiero que en este momento, ojalá nuestra audiencia tenga su teléfono celular a la mano, porque quiero precisamente explicarles en qué consiste la propuesta que les está presentando la editorial. Entonces, si no lo tiene a mano, rápidamente tráigase su celular, porque quiero contarle que nosotros en este momento estamos en la capacidad de entregarle a los maestros del país una serie de clases prediseñadas.
y yo quiero que ustedes hagan el recorrido por alguna de ellas. Quiero que ustedes vean que el enfoque que le estamos dando al respaldo de esta propuesta es académico, que comprendemos la necesidad del maestro y que comprendiéndola hemos encontrado cuál es el lugar de nosotros como editorial en el apoyo a el desempeño del profesor. Entonces, si el profesor está con el grupo de estudiantes en el WhatsApp, pues va a ser muy fácil que él le comparta los contenidos que le permitan desarrollar los 3 niveles de la clase: la apertura, el desarrollo y el cierre. Entonces ahora, ya que espero que tengan el celular cerca, y yo agradecería, Manuel, si tú vas haciendo también como la simulación, con eso me vas indicando el tiempo, les voy a invitar a que con el lector QR o con la cámara del celular, algunos ya la tienen vinculada, le hagan la lectura a este primer documento, a este primer QR que les estoy poniendo en pantalla. Eso de una vez va a poner en su teléfono celular un documento PDF que les hemos liberado. Muchos de los que pues participan de esta llamada han hecho ejercicios similares, ¿cierto? Una lectura de código de esto y han bajado los documentos. Para los que no, pues acabamos de poner en su teléfono celular un documento que se llama Secuencia Didáctica 3. Ya les voy a relacionar. Ahora les estoy compartiendo otro código QR. Hagamos la misma operación. Como todo relacionado con el aprendizaje, los tiempos se maximizan con la práctica. Entonces yo creo que ya en esta ocasión han logrado ustedes acceder a ese documento mucho más rápido. Entonces ya hemos puesto también en su celular un documento que se llama clase número 1. ¿Sí? Y entonces, pues no quiero que se me distraigan, pero ya pusimos esos documentos en su celular. Yo quiero contarles cómo se utilizan, cómo se relacionan los documentos que tienen ahí. Lo primero que ustedes reciben es algo que se llama una guía de apoyo para el aprendizaje virtual y a distancia. Esa pues no se las he compartido. Las guías de apoyo para el aprendizaje virtual y a distancia son documentos de referenciación dirigidos al maestro. Tienen todos los elementos que ven ustedes en esta diapositiva. Tienen referentes pedagógicos, tienen elementos del desarrollo de las clases virtuales, tienen orientaciones didácticas, tienen asociaciones de recursos físicos y digitales, tienen lo que nos gusta a nosotros los académicos, ¿cierto? Tienen elementos del desarrollo, ¿cierto? Tienen mallas curriculares, porque decíamos, uno de los retos de la virtualidad es la flexibilidad curricular, es decir, poder elegir cuáles son aquellas habilidades, aquellas competencias que de manera virtual yo puedo trabajar, ¿cierto? Y siento también que tengo personalmente las habilidades para desarrollarlas, porque aquí también hay un factor personal importante. Lo que les he compartido es una secuencia didáctica y un ejemplo de una clase prediseñada. Entonces, vamos a mirarla desde el celular. Esto que está acá en pantalla, pues es la fotografía de la tabla de contenido de un libro de lenguaje de grado cuarto de la editorial, un libro que se llama Habilidades del siglo XXI, lenguaje grado cuarto, ¿sí? Y aquí se está proyectando los contenidos, los campos conceptuales que se desarrollan en el factor de literatura, en el factor de interpretación textual, y algo se alcanza a ver aquí en el factor de lengua, y están pues las páginas referenciadas. Este es el primer periodo, y este es el segundo periodo. Una tabla de contenido de un libro, haciendo referencia a que nosotros les vamos, dentro de las opciones, a proporcionar, si ustedes así lo quieren, un libro digital. De ese libro digital hicimos una flexibilización curricular, y dense cuenta aquí cuál es el orden, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí está clases de narraciones literarias, por aquí está textos narrativos, y por aquí está semántica, como los elementos, los campos conceptuales que se privilegiaron. Mientras que en la guía de apoyo, el documento que no les compartí, que tiene toda esa información dirigida al profesor, tiene en alguno de sus puntos este árbol que ven en pantalla. Fíjese que tiene la ubicación de lengua, primero, la ubicación de producción textual, segundo, y la ubicación de literatura, tercero. Bueno, tiene otra página, porque en realidad tiene 6 secuencias didácticas. Aquí estoy proyectando apenas 3. La secuencia didáctica es la correlación, el camino que nosotros recomendamos
que el profesor siga para el desarrollo de estos contenidos que están en el libro. Y para esa secuencia didáctica yo les estoy compartiendo la clase 1 y la clase 2. La que les acabé de enviar allá en su celular, que ya está en su celular, es la clase 1, el cuento fantástico, de la secuencia didáctica 3, que es la que se encuentra aquí. ¿Sí? El profesor, con este documento, la guía de apoyo para el aprendizaje virtual y a distancia, va a tener toda la comprensión de las recomendaciones didácticas, pedagógicas, incluso hay elementos epistemológicos, pero cuenta con este cuadrito que le dice cuántas clases hay. Esto lógicamente es una recomendación, pero estas clases están montadas. El profesor puede desarrollar estas que están o puede diseñar las que él considere, ¿cierto? Y eso puede apoyarse también en una estructura muy similar a esta. Fíjense que también le referenciamos cuáles son las páginas del libro que harán referencia a esa clase. Entonces, el libro, recuerden, es una tecnología de la información y la comunicación, pero el profesor, a través de la comprensión de este documento, va a potencializar el libro y lo va a convertir en una tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, ahora sí me voy a referir a este documento, que es uno de los primeros que les compartí, que se llama Secuencia Didáctica 3. Y dense cuenta que esta secuencia didáctica pues está articulada en el desarrollo de todo el lenguaje de grado cuarto en el segundo periodo. ¿Qué va a ocurrir con eso? Entonces, la secuencia didáctica que tiene por aquí el propósito, tiene por aquí los contenidos relacionados, tiene las preguntas esenciales, tiene el tiempo sugerido para cada una de sus clases, tiene el saber y tiene el DBA, ¿cierto? O sea, los elementos que formarían parte probablemente de su planeación. Nosotros hemos identificado directamente en los documentos de política pública, en este caso los derechos básicos de aprendizaje, que corresponden a el saber que les estamos proponiendo desarrollar. Y fíjese que la secuencia didáctica también le dice a usted clase 1, clase 2 y clase 3. Creo que no dejé aquí copia de la última parte, pero en la última parte del documento que ya está en su celular, van a ver el conjunto de enlaces para el momento de apertura, para el momento de desarrollo y para el momento de evaluación que les sugerimos en esta clase. Y lo mismo va a ocurrir para la clase 2 y para la clase 3. También les compartí entonces la clase 1, la que se llama Cuentos Fantásticos. Aquí dice 120 minutos. En la segunda página de la secuencia usted encuentra los enlaces que podría utilizar y verificar cuando quiera preparar el desarrollo de esta secuencia didáctica. Este documento es un documento también para el profesor, pero este documento le organiza estas tres clases. El documento clase, que llamamos en este caso clase 1, Cuentos Fantásticos, es un documento que ojalá sea el que tengan abierto en el celular en este momento. Es el documento que esperamos que le compartan a los estudiantes. Ese documento, no, yo sé que físicamente parece una guía rígida, una guía ahí como de las guías que a veces diseñamos como maestros y que llevamos al aula de clase y multicopiamos. Pero yo quiero que, como ya la abrieron en el celular, van a intentar desde el celular acceder a este primer link, a este primer recurso, ¿sí? Entonces imagínense que usted ya le puso esa guía al estudiante. Y si el estudiante ya tiene esta guía en su celular y usted le hace clic a este link, ¿a dónde lo lleva? Entonces nos lleva a un servidor, es un servidor genérico. Incluso algunos van a encontrar la posibilidad de descargar. No descarga el video, no se preocupen que no es una descarga completa, sino que descarga yo no entiendo bien de esos temas técnicos, pero esa descarga que les aparece ahí va a permitir que usted visualice el video cuando no esté conectado a la red, que es lo que probablemente le ocurre a nuestros estudiantes. Tienen celular, pero no necesariamente lo tienen también conectado todo el tiempo a Internet. Esto está pensado para que funcione en los planes más básicos. Y fíjese que la guía ya tenía unas indicaciones dirigidas al estudiante, porque hay un grupo de WhatsApp, hay un grupo de Facebook, esos grupos tienen alcance. Y esos grupos, en ese grupo, le voy a enviar un video de apertura, por favor véalo. Ellos se la pasan, y yo creo que todos aquí como profesores lo sabemos, ellos se la pasan en redes sociales. De hecho, muchas veces usted como directivo restringe el uso del Internet, de la red de Wi-Fi en el colegio, porque los estudiantes le dan un uso es para consultar sus redes sociales. Y ellos se descargan ahí los videos de Facebook y se ríen un rato. Aquí los materiales que les estamos compartiendo van a correr fácilmente
desde WhatsApp y desde Facebook. Y esta guía, dése cuenta que puede proponerle actividades de evaluación al estudiante, ¿sí? Entonces no es solamente un documento que usted lo ve ahí como un documento quieto, sino es un documento en realidad móvil, es un documento que tiene la ruta de aprendizaje. Yo aquí en pantalla no tengo sino parte de del primer cabezote. La intención mía era ilustrarlo. Espero que ustedes en su celular ya tengan esa clase y continúen como todo el desarrollo de la correlación entre la secuencia y la clase, que es lo que les he compartido, ¿cierto? Entonces creo que ahí ya pueden ustedes verificar en qué consiste la propuesta que les estamos presentando. Y entonces llega el momento de recordar y de recapitular. Le estamos haciendo frente a estos 4 grandes retos. ¿Cuáles son las soluciones que ha diseñado la editorial Libros y Libros para acompañarles en toda esta coyuntura? Ustedes pueden elegir tomar con nosotros los textos físicos, porque esa es la especialidad nuestra como editorial desde hace más de 30 años, la elaboración de material didáctico físico. O sea que muchos conocen nuestros libros, los tenemos en las bodegas, usted dice, a mí me sirve que me hagan llegar el libro físico, y ese libro físico lo ponemos en su colegio. Lógicamente se surten los temas logísticos y demás, y ya ahorita le voy a dar paso a Manuel para que él nos cuente como la condición comercial. Pero la primera opción es que usted diga, yo quiero el libro físico. La segunda es que usted diga, yo quiero ese libro, pero lo quiero en digital. Y si le damos la provisión del libro digital, dése cuenta que el cubrimiento a nivel de estudiantes puede ser muchísimo mayor. Porque así como ustedes descargaron esas guías, pues tendrán acceso a libro digital. Entonces, el libro, que decía hace un rato, es una tecnología de la información y la comunicación. El profesor fácilmente la puede transformar desde la distancia en una tecnología del aprendizaje y el conocimiento a través de tecnologías del empoderamiento y la participación, que son las redes sociales. La tercera propuesta es que usted diga, quiero una porción de libros físicos y quiero una porción de libros digitales. Sabemos que en los primeros grados este tema tecnológico es mucho más fluido, pero académicamente tiene mayores complicaciones. Entonces, probablemente para el ciclo 1, para primero, segundo y tercero, usted quiera los libros físicos y para el resto de los estudiantes, los libros digitales. Entonces, podríamos hacer un híbrido entre la solución 1 y la solución 2. Lo que me interesa de esta exposición es que ustedes desde ya sepan que cualquiera que sea la opción que tomen con la editorial, ustedes cuentan con ese repositorio de clases prediseñadas, ¿cierto? Con las guías de apoyo para el aprendizaje virtual y a distancia por área y por grado. Cada una de esas guías les menciona cuáles son las secuencias didácticas y cada secuencia didáctica le indica cuáles son las clases prediseñadas. Entonces yo creo que aquí estamos haciendo una alianza académicamente muy fuerte, ¿cierto? Entre ustedes como institución educativa y nosotros desde el plano de ser una editorial. Créanme que esto surgió como una estrategia desde nuestro colegio y ha tenido unos niveles de resultado bien interesantes, ¿cierto? Todos debemos ser conscientes que esta cuarentena, este aprendizaje no se levanta con el levantamiento de la cuarentena. De aquí el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema judicial, vamos a salir profundamente transformados, ¿cierto? Y especialmente nosotros, los docentes, que somos los que aprendemos convirtiendo todas nuestras anécdotas en algo mucho más trascendente que es el aprendizaje. Muchísimas gracias. Quiero darle paso a Manuel, que nos va a contar de esas soluciones, cuáles son las opciones comerciales. Bienvenido, Manuel. Edgar, muchísimas gracias. Dando continuidad a lo que nos has venido comentando de una manera tan fluida y magistral, quiero contarles a los asistentes que desde Libros y Libros hemos pensado en 3 soluciones. 3 soluciones que den respuesta a esos 4 grandes retos de los cuales Edgar nos ha hecho mención. La primera solución está enfocada en el libro de texto físico, el libro que conocemos, para las áreas básicas: matemáticas de primero a 11, lenguaje de primero a 11, ciencias naturales de primero a noveno y ciencias sociales de primero a 11. Esta solución
es ideal para instituciones donde su comunidad carece de elementos de conectividad o de cómputo. Como pueden ver en la parte superior, entonces estamos abordando 3 de los 4 grandes retos. ¿A través de qué? Del libro de texto. El material didáctico por excelencia que hemos usado durante años los maestros. Esta propuesta tiene un valor de 28.000 pesos la unidad de texto físico. Y para que dimensionemos de qué se trata, miremoslo con un ejemplo. Cada uno de los títulos que nosotros estamos ofertando hace 2 semanas, lo teníamos en un precio de 42.000 pesos. Por un tema de responsabilidad social y de solidaridad con la situación que se está viviendo en el país, hemos tomado la decisión de bajar el precio de 42.000 a 28.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que si usted tiene un colegio de 1.000 estudiantes y desea dotarlos de las 4 áreas básicas, la inversión sería de 28.000 por 4, es decir, de 112.000 pesos por estudiante. Y si su colegio tiene 1.000 estudiantes, multiplicaríamos los 112.000 por 1.000, lo cual nos daría 112 millones. Sé que en este momento muchos de ustedes estarán diciendo, eso es mucho dinero. Y nosotros lo sabemos, esta solución tiene ese inconveniente, el monto, porque nosotros sabemos que no todos los colegios cuentan con esos recursos económicos para hacer una inversión de esta dimensión. Más aún cuando ya hemos hecho una reducción casi que a costo de producción de estos títulos. Y eso es lo que nos ha llevado a desarrollar una solución 2. La solución 2 está enfocada en libros digitales. De manera tal que estamos abordando 3 de los 4 grandes retos. Estamos resolviendo el tema de las falencias que pueda tener nuestro equipo de docentes, porque estamos brindando el mismo libro de texto, pero en un formato digital, de manera tal que no se requiere mayor formación para su uso. Estamos favoreciendo el tema del presupuesto, porque esta solución tiene un valor de 10 millones de pesos para todos los estudiantes. Ya no hablamos de 112 millones, sino de 10 millones para todo el colegio. Y además, estamos en capacidad de hacerlo en muy corto tiempo, porque sabemos que los niños regresan muy pronto y tenemos que tener resuelto el tema. Si lo miramos con un ejemplo, en el mismo caso de un colegio con 1.000 niños, aquí pasamos en el formato del libro físico al formato digital, pero por un valor de 2.500 pesos cada libro. Eso significa que cada estudiante tendría las 4 áreas por 10.000 pesos. Y todos los estudiantes de su colegio tendrían cobertura por 10 millones de pesos. Como colegio también sabemos y nos hemos preguntado qué pasará con aquellos niños que no tienen acceso a internet ni a un equipo de cómputo. ¿Cómo abordar la enseñanza y el aprendizaje con los niños de preescolar y de los primeros grados de la básica, que como sabemos, requieren de un acompañamiento y que además requieren de un desarrollo motriz, un ejercitamiento físico? Pues la respuesta a estas preguntas la encontramos en la siguiente solución, una solución 3. Esta solución 3 integra las 2 anteriores, es decir, ofrece una solución física en materiales físicos y una solución en digital. Esta solución, por un valor de 15 millones de pesos, le otorga el acceso ilimitado en formato digital de las 4 áreas básicas a todos los estudiantes, pero además le brinda 500 libros de las áreas básicas en formato físico para que usted como directivo las distribuya como considere pertinente. Yo como educador, y estoy seguro que ustedes comparten esta apreciación, sugiero
destinarlos a los niveles de preescolar y los primeros grados de primaria, que es donde se requiere un mayor acompañamiento y ejercitamiento. Miremos el ejemplo. La propuesta integra 500 libros físicos. Usted escoge el área, el grado y el nivel a los que va a brindar los libros físicos. Les decía que como colegio nosotros sabemos que preescolar es un grado que demanda un mayor esfuerzo para el trabajo virtual. Primero, porque requiere un acompañamiento de un adulto. Segundo, porque las habilidades motrices en los niños a esa edad están en pleno desarrollo. Entonces allí se requiere una herramienta didáctica que me permita ejercitar esas habilidades que los niños requieren en ese momento de su desarrollo. Y el libro físico juega un papel protagónico en el proceso de aprendizaje. En resumen, con 15 millones de pesos, usted dotaría de 500 libros físicos como lo considere pertinente. Puede seleccionar preescolar o puede seleccionar algunos en quinto de primaria, otros en tercero, porque usted sí puede hacer un diagnóstico y se puede encontrar con realidades muy diversas dentro de su institución y usted los puede distribuir como considere pertinente. Pero el resumen es que cada libro físico tendría un valor de 10.000 pesos. Y la inversión total para este colegio de 1.000 niños sería de 15.000 pesos por cada uno de ellos. Es decir, que con 15 millones usted estaría brindando la solución, tanto en un formato físico como en un formato digital, para todos los estudiantes de su institución. ¿Por qué somos diferentes? Creo que he dejado claro, o hemos hecho el esfuerzo por dejar claro, que con las soluciones que estamos proponiendo brindamos cobertura a todos los estudiantes, con textos físicos, digitales o ambos, pero con una gran característica, a bajo costo, porque conocemos la realidad del sector oficial. Incluimos el uso de dispositivos móviles como el celular, Edgar nos lo acaba de presentar, para no depender de una conexión a internet y acceder a los recursos. Involucramos el uso educativo de las redes sociales como Facebook, WhatsApp y YouTube. Hemos desarrollado clases prediseñadas que le van a facilitar al docente articular la dinámica de lo que implica este modelo de educación a distancia, si lo queremos llamar también virtual. Por supuesto que hemos elaborado también material guiado y estructurado para que el trabajo del niño sea mucho más sencillo. Y como somos colegio, hemos diseñado estas soluciones con base en nuestra propia experiencia, pero también en la experiencia de nuestros colegios aliados. Y por supuesto, estamos en capacidad de dar una respuesta rápida en entrega e implementación. Aquí no hablamos de meses, hablamos de días. Para finalizar, yo quisiera dejar un mensaje entre educadores, entre colegas, de que en estos momentos no basta con manejar la tecnología. La solución no está en adquirir una plataforma. La solución está en apoyar al docente para que sea el dinamizador, el motor de estas nuevas formas de enseñar y aprender a distancia. Un modelo que nos ha impuesto esta crisis para la cual ninguno de nosotros estábamos preparados, pero frente a la cual debemos hacer frente. Y estamos seguros que sumando esfuerzos, sumando ideas, vamos a superar. Me preguntan que si la editorial cumple con los requisitos de contratación que se requieren en el sector oficial. Por supuesto. Gracias por la pregunta, Marisol Cano. ¿Cómo saber si los textos que nosotros ofrecemos se ajustan a nuestras necesidades? Me pregunta Óscar Eduardo Revelo. Pues bien, nuestros materiales, absolutamente todos, están alineados con las mallas de aprendizaje que ha propuesto el Ministerio de Educación y con los DBA. Copyright tiene 2020, de manera tal que estamos alineados con lo que está solicitando en este momento el Ministerio. Viene, además, considero importante mencionar, alineado a lo que nos estaba comentando Edgar, que en este momento debemos pensar en flexibilizar nuestro currículo. La respuesta en primera instancia es que respondemos a los lineamientos del Ministerio, por supuesto. ¿De qué asignaturas son los libros que ofrecemos? Abarcamos las áreas básicas,
lenguaje, matemáticas, sociales y naturales. Para secundaria tenemos también las áreas básicas y me preguntaban que si teníamos material para otras áreas. Me preguntaban educación física. No, nosotros no trabajamos en el área de educación física ni artística, pero sí tenemos la posibilidad de más adelante abrir espacios en nuestro entorno virtual de aprendizaje para que ustedes mismos puedan subir allí sus materiales. Pues no me queda más que expresar nuestro más sincero agradecimiento por su disposición, por su tiempo, por sus preguntas, por su interés, y esperamos encontrarnos en un nuevo espacio como este para compartir experiencias, sumar esfuerzos y superar esta difícil situación. Dios los bendiga y muchas gracias.